Bienvenido a su canal Vivir Espírita. Yo soy Andrés Abreu y hoy quiero hablarles acerca de Dios, pero no ese Dios que nos enseñaron tradicionalmente las religiones, un Dios humanizado, a veces lleno de cólera o de ira, sino vengo a hablarles de un Dios que la doctrina espírita, en el libro de los espíritus, en la pregunta 1, definió como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero esto no siempre es fácil de entender, yo lo sé. Y por eso quisiera proponerles que hablemos de Dios, pero desde una perspectiva más humana, desde nuestro entendimiento. Y para esto quisiera acudir a una historia de algo que me sucedió en estos días. Tomé un taxi para dirigirme hacia mi lugar de trabajo. Era un recorrido largo, y en ese camino, el conductor del taxi, un hombre llamado José, decidió, de manera espontánea, compartirme muchos detalles de su vida, contarme la historia de su vida, que ahora quisiera contar para ustedes a la luz de mi propia emoción y de lo que mi memoria me permite también traer. José fue un niño que vivió en una familia muy humilde, en el campo. Y él tuvo muchas carencias, no solo económicas, sino sobre todo de afectividad. Tuvo un padre que los maltrataba, un padre que a pesar de tener una familia numerosa, pues fueron 14 hijos, no tuvo la formación tal vez necesaria para poder brindarles el cariño, porque también fue criado a su vez dentro de la dureza, de la labranza de la tierra y de la falta de cariño. José creció con esto, con este ambiente, y se empezó a llenar de muchos resentimientos. Se volvió un hombre o un muchacho violento. Pero a la vez, al principio, él en su escuela, los únicos años que logró estudiar, vivió muchos episodios de lo que hoy llamamos bullying. Fue matoneado, fue humillado por otros compañeros de su colegio que simplemente tomaron la decisión de golpearlo, de humillarlo, de burlarse de él. Él no tenía todavía los elementos para defenderse. Entonces soportó con resignación todas estas humillaciones y así fue creciendo. Su sueño desde niño era o ser conductor de camión, digamos, de estos vehículos grandes de transporte de carga, aquí en Colombia los llamamos tractomulas, o vivir la experiencia en la milicia, volviéndose militar en el ejército. Entonces, para poder lograr sus sueños, él decidió que era necesario empezar a trabajar, y así lo hizo desde muy joven, desde prácticamente su adolescencia, además con la intención de salir corriendo de ese hogar que no le estaba favoreciendo para nada, donde vivía solamente maltratos. Así fue que llegó a una ciudad más grande de donde vivía, y allí empezó a vivir sus primeras experiencias de trabajo en un sitio que se especializa en la venta de verduras, de legumbres. En Colombia lo llamamos en algunas ciudades galerías, en otras ciudades plazas de mercado. Allí empezó con sus primeros episodios de trabajo. Tuvo la oportunidad de servir a un dueño de un local que vendía precisamente verduras, y él se iba ganando allí su dinero honestamente. Sin embargo, se encontró de nuevo con otras personas, otros jóvenes, igualmente abusivos como los que conoció anteriormente, que lo despojaban de su dinero. Además lo golpeaban y lo maltrataban, lo amenazaban, y él no se defendía. Entonces un día decidió trasladarse a otra ciudad más grande aún, y allí empezó a buscar trabajo en escenarios que de pronto le dejaran algo más de dinero. Y en ese camino encontró una persona que tenía un oficio relacionado con el delito, con el crimen. Entonces José empezó a ver que ese hombre, que ese muchacho tenía dinero permanentemente, tenía los últimos atuendos de ropa, tenía un muy buen reloj y además tenía un arma. Y José empezó a vincularse con esa situación y a desear también poder tener todo eso. Entonces le preguntó a este muchacho que cómo podía hacer para vivir la vida que él estaba viviendo. Él le dijo que él pertenecía a una banda delincuencial en una ciudad acá, y le dijo: eso no es para usted, José.
mejor dedíquese a estudiar, mejor dedíquese a otra cosa. Pero José insistía, porque él creía que el bienestar era eso que estaba viendo ahí. Y además él percibió que de esa manera él podría conseguir los elementos para desquitarse, para vengarse de aquellos que lo humillaron en su infancia. Ese era su pensamiento, ese era su deseo. Entonces, insistió, pero este hombre al final no accedió, afortunadamente para él. Pero sí le recomendó que por qué entonces, ya que su deseo también era pertenecer a las fuerzas militares, pues él le podía ayudar falsificando documentos, porque además José todavía era menor de edad, 16 años. Y José dijo que estaba bien, para él no significaba algo grave, él simplemente lo veía como un camino para alcanzar lo que él consideraba era su objetivo. Entonces este hombre le falsificó documentos, lo hizo pasar como un hombre mayor de edad, y con esto José se pudo presentar para ofrecerse para hacer la carrera militar, por lo menos para hacer las primeras etapas, que es, como decimos acá en Colombia, prestar el servicio militar. Allí se presentó, lo aceptaron con ese engaño, siendo él menor de edad. Allí empezó a vivir esas experiencias propias de la vida militar, hasta que un tiempo después se dieron cuenta sus superiores que él había falsificado los documentos, y eso lo llevó a comparecer ante las autoridades del mismo ejército, y entonces tuvo digamos que a manera de castigo, tuvo que estar retenido en celdas casi por un año, aunque le permitían salir para hacer ciertos oficios. A pesar que era menor de edad y que él explicó la situación, al principio no fue posible que lo eximieran de ese castigo, hasta que un superior de él, que le había tomado cierto cariño, se acercó y le dijo: ¿qué pasó, José? ¿Por qué estás aquí preso? Y él le contó la historia. Este hombre, un poco conmovido, le dijo: ¿por qué lo hiciste? Y José, en un acto de honestidad, porque pues finalmente, a pesar de sus carencias afectivas, pues él siempre hablaba con la verdad, y le dijo: mi capitán, si yo no hubiera tomado esa decisión de irme de mi casa y de buscar la manera de poder incorporarme al ejército, mi destino hubiera sido haber sido reclutado por las fuerzas irregulares, violentas, que en esa época sobre todo estaban a lo largo y ancho del territorio colombiano. Hubiera sido reclutado por las guerrillas y seguramente su final hubiera sido triste. Conmovió mucho a sus superiores porque era verdad, y era una historia que se repetía por miles en este país. En ese sentido, le buscaron un tutor y él encontró un amigo que se hizo pasar pues por su primo, como si fuera un familiar, y lo acogió y dijo: yo me hago responsable de él, y así pudo continuar otros años dentro del ejército, viviendo experiencias que lo marcaron para toda su vida. Allí empezó a volverse violento, empezó a defenderse de manera violenta de los abusos que otros querían cometer. Por supuesto, aprendió el manejo de las armas, y con el tiempo él se fue alimentando de ese odio que lo carcomía desde su infancia, y prometió que lo primero que iba a hacer al salir del ejército era buscar a aquellos que habían abusado de él en su infancia, que lo habían golpeado, que lo habían maltratado, para desquitarse de la misma manera. Desafortunadamente así lo hizo. Llegó de nuevo a su pueblo natal e identificó allí a los que le habían cometido todas estas atrocidades. Y tal como él lo prometió, armado y con otras personas que lo secundaron, golpeó de manera brutal a estas criaturas, dejándolos casi al borde de la muerte. Todo esto me iba contando José en el camino, y su voz a veces se ponía un poco temblorosa, como recordando esos episodios y diciéndome: no se imagina la culpa que siento hoy por eso. Y me di cuenta con el paso del tiempo que eso no era lo correcto.
Me di cuenta que de la violencia no iba a sacar nada, pero yo aprendí a defenderme, porque era la única manera de sobrevivir. Años después se casó, tuvo una hija, que hoy es el motivo de su vida. Una hija además muy parecida a él en cuanto a su actuar, no en lo violento, sino en la nueva personalidad que José empezó a adquirir. Y entonces él pasó de ser una persona violenta a ser una persona caritativa. En medio de sus carencias, en medio de sus necesidades, aprendió que era mejor ayudar que golpear. Aún así, ocasionalmente se vuelve un hombre violento cuando ve injusticias. Me decía, es que yo no soporto ver las injusticias. Si yo veo que están abusando de alguien, un hombre, una mujer, quien quiera que sea que no se pueda defender por sí mismo, yo de inmediato reacciono y no me controlo. Hablamos al respecto de eso y él decía que sin embargo, que a pesar que por ejemplo durante la pandemia, él desde sus mismas carencias y teniendo un pequeño puesto, un carrito en la calle vendiendo algunas verduras durante la pandemia, logró reunir a algunos vecinos que, movidos también por la intención de hacer caridad y liderados por José, reunieron comida para llevar a aquellos hogares que estaban pasando hambre. Aquí, en mi país y en mi ciudad, Bogotá, muchas veces vimos en las ventanas de muchas casas, de muchas viviendas, telas de color rojo, que era la señal para decir estamos pasando hambre. Y él, movido de compasión, llevaba y daba incluso de lo que no tenía, y su hija veía todo eso y lo acompañaba. Un poco para resumir la historia, porque fue casi una hora de conversación, me decía él que a pesar que ya sabía que hacer actos bondadosos era lo que lo llenaba de alegría y que había aprendido que eso era mejor que cualquier otra cosa, sin embargo, no lograba superar la culpa y el remordimiento de todo lo que había sucedido en el pasado. Entonces, me quedé reflexionando y hablé con él. Le dije, José, la culpa no sirve sino para el primer instante, para hacernos caer en cuenta que algo estamos haciendo mal. La culpa es como una alarma que se enciende para alertarnos de algo. Luego tenemos que apagarla y tomar acción sobre aquello que ocasionó que se disparara la alarma. Pero si no apagamos la alarma, nos va a ensordecer, nos va a desesperar, nos va a enloquecer. Y eso sucede con la culpa. Así que, José, por favor, supera esa culpa, porque esa era la manera en que tú te tenías que dar cuenta que habían cosas que no estaban bien. Ahora estás reparando mucho de lo que hiciste. También tuviste una experiencia de vivir el maltrato en el hogar. Hoy sabes que nada de eso es bueno. Así que la culpa ya debe quedar en el pasado y ahora debe continuar no solo la rehabilitación moral, sino simplemente pensar en hacer el bien todo lo que sea posible. Nuestra conversación terminó más o menos ahí. Fue mucho más lo que me dijo y me llevé un aprendizaje muy profundo. Y entonces, de nuevo me quedé pensando, ¿dónde estaba Dios en todo eso? Y él también se hacía esa pregunta, José se hacía esa pregunta. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y precisamente para entender cuál es el lugar de Dios en todo lo que nos sucede en la vida, debemos comprender que hay unas leyes que Él creó, que esas leyes son las que nos rigen a nosotros los espíritus, es decir, a todos los que vivimos en el universo. Unos están desencarnados, otros estamos aquí encarnados, temporalmente. Y así vamos y venimos, porque estamos en la función del progreso espiritual. Dios formuló esas leyes, conocidas como las leyes divinas o las leyes naturales. En el libro de los espíritus, en el libro tercero, las podemos encontrar para estudiarlas profundamente, leyes morales. Y cuando empezamos a recorrer ese camino de aprendizaje a través de las leyes morales, nos damos cuenta que efectivamente hay un sendero
demarcado claramente para que nosotros, los espíritus, podamos progresar y podamos al final encontrar la felicidad. Entonces Dios no es ese ser que en la infancia psicológica nos pintaron como el hombre anciano de barbas blancas sentado en un trono, observando a sus criaturas y determinando justicia, a veces implacable, diciendo tú te portaste bien, entonces tienes la felicidad eterna, y tú te portaste mal, entonces tienes la condenación eterna. Terrible, ¿no les parece? Nosotros comprendemos a Dios como un Padre amoroso, un ser que no está impactado por las pasiones humanas. Él ya no tiene ni ira, ni rencor, ni preferencias, nada de eso. Es la perfección absoluta. Es la perfección en todo su esplendor. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos dónde está Dios, cómo entender a Dios, cómo identificar cómo se manifiesta Dios en nuestra vida, simplemente debemos empezar a hacer un recorrido por lo que ha sido nuestra propia vida y también la vida de los que nos rodean. Observando con detenimiento, observando los detalles, vamos a empezar a identificar la presencia de Dios en todos los actos que suceden en nuestra vida. Y alguien se podrá preguntar, pero ¿cómo es posible? Si es que yo he sufrido mucho, he vivido enfermedades terribles, o un ser querido vivió una enfermedad terrible o una situación agobiante. ¿Cómo podemos decir que existe un Dios cuando permite que sus criaturas sufran de esa manera tan terrible? Y entonces, para poder comprender eso sin dejar de creer en Dios y sin quitarle su principal atributo, que es la perfección, entonces debemos empezar a entenderlo desde las leyes que Él creó, las que hemos venido mencionando. En la medida en que nosotros recorremos nuestro camino evolutivo, nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que practicamos el mal. Pero no porque seamos seres malvados. Dios no creó seres para practicar el mal. Dios nos creó a todos sencillos e ignorantes, para que a través de las diferentes existencias y de las diferentes experiencias pudiéramos ir aprendiendo y comprendiendo la realidad de la vida y nuestra propia realidad como espíritus inmortales. En esas ocasiones en donde actuamos de forma incorrecta, es decir, donde propiciamos el mal, y repito, no porque seamos seres malos por naturaleza, sino que somos seres ignorantes, en el sentido de desconocer las leyes creadas por Dios. A eso me refiero con el término ignorancia, desconocer algo. Cuando nosotros empezamos a comprender nuestra realidad como espíritus, la naturaleza de Dios y sus leyes, la ocasión para hacer el mal se disminuye y empieza a crecer la necesidad de hacer el bien. Desarrollamos algo que se llama el sentido moral, la comprensión de Dios, la comprensión de las leyes de Dios, el deseo de hacer el bien. Entonces, el caso de José es uno de tantos miles de millones de personas que vivimos en este planeta, que vivimos experiencias en las cuales de pronto nos dejan marcas indelebles en las emociones, dejándonos frustraciones profundas y a veces deseos incluso de hacer daño a otros como una manera de desahogar, como una manera de hacer catarsis de todas esas frustraciones y dolores acumulados durante años de sufrimiento y de dolor. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Él nos ha dicho, hay un camino que te llevará inevitablemente a la felicidad. Y no es esa felicidad que nos venden a veces en los comerciales de televisión o en libros de superación personal. Estamos hablando de la felicidad como el estado natural del ser. Por lo tanto, una felicidad permanente, no efímera. No una felicidad que simplemente surge fruto de un momento y luego ese momento se diluye y vuelve nuevamente el ser a su estado basal. No, estamos hablando de un estado permanente de vida. Pero para poder llegar allí, Dios nos ha direccionado a través de una serie de leyes
que son las que irán desarrollando cada una de nuestras potencialidades que nos conducirán a ese estado de felicidad. ¿Sufrimos? Sí. ¿Lloramos? También. ¿Tenemos momentos de alegría? Por supuesto que sí. ¿Y por qué entonces necesitamos de esa combinación? ¿Por qué no simplemente vivimos una vida tranquila y apacible y aprendemos de la vida sin necesidad de sufrir? Porque resulta que precisamente el sufrimiento y el dolor es lo que acelera y lo que impulsa la búsqueda de nuestro propio bienestar. Suena extraño, yo lo sé, pero es así. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos una enfermedad y una enfermedad que nos produce dolor físico, no tratamos en lo antes posible de buscar el medicamento que nos alivie ese dolor? Es natural, porque el ser quiere naturalmente su bienestar, hace parte de su naturaleza. Cuando nosotros sufrimos, cuando el dolor nos agobia y como si fuera un alfiler, como si fuera una aguja, nos está permanentemente hiriendo, pues ahí es cuando nosotros, después de cierto tiempo, reaccionamos y decimos, ya no quiero sufrir más, ya estoy cansado. Aquellas personas que practican el mal, precisamente porque desconocen las leyes divinas, llega un momento en que se cansan, están agobiados, están saturados de todo aquello que han venido cosechando fruto de las acciones equivocadas que cometen. Ahí es cuando Dios permite que nosotros, sus hijos, actuemos como queramos, porque eso se llama libre albedrío, que fue uno de los instrumentos que Dios nos otorgó precisamente para que pudiéramos hacernos dueños de nuestros actos, responsables de ellos. Pero ese libre albedrío al principio lo utilizamos de manera equivocada. Entonces hacemos lo que no es correcto. Pero cuando el espíritu se empieza a agotar de esa situación, empieza a buscar respuestas. Empieza a buscar en su propio interior la ayuda que tanto necesita. Y ahí es cuando Dios, de nuevo, hace presencia a través de sus leyes. Y una de esas leyes es precisamente la ley del progreso. Esa ley del progreso la podemos entender como ese conjunto de acciones que derivan inevitablemente hacia la elevación moral de la criatura humana. Las experiencias que empezamos a vivir para poder llegar a ese punto de equilibrio empiezan a dejar de lado un poco las acciones derivadas del mal y empezamos a comprender enseñanzas tan profundas y sublimes como hagamos a los demás lo que quisiéramos para nosotros mismos. Ahí es donde empezamos a identificar a Dios, porque empezamos a abrir las puertas emocionales y mentales para que Él, sus leyes, lleguen a nosotros con mayor claridad, a través de los espíritus guías, o como los conocemos también en otras corrientes religiosas, los ángeles de la guarda, espíritus protectores, como quieran llamarlo. Pero son seres que ya han progresado mucho más que nosotros, que son esos delegados de Dios en nuestras vidas para ayudarnos a recorrer con mayor certeza un camino de equilibrio y de armonía. Si en este punto todavía tienes dudas acerca de si Dios existe o no, pues te invito para que continuemos profundizando el conocimiento de Dios a través de sus atributos. Y eso es lo que haremos en el siguiente episodio. Empezaremos a estudiar cada uno de los atributos que la doctrina espírita en el libro de los espíritus y en la Génesis nos enseñan, porque a Dios, en su esencia más profunda, todavía no somos capaces de comprenderlo. Esta era una breve introducción a lo que viene a continuación. Yo los invito con todo cariño para que podamos continuar en este aprendizaje. Dejen sus comentarios aquí en el canal, en este video. Me aseguraré de leerlos, de contestar hasta donde más pueda y tenerlos en cuenta para los siguientes episodios, traer sus dudas y poderlas resolver también acá a través de estas conversaciones. Sigamos hablando de Dios, porque a través del conocimiento de Dios vamos a conocernos también a nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestro origen y nuestro destino. Nuestro destino no termina en la tumba. Somos espíritus inmortales, creados por Dios. Y como tú y yo somos creados por Dios, entonces estamos hechos para ser felices y para amar en plenitud. Un abrazo muy grande para todos y muchas bendiciones.
Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse. Ayúdennos para divulgar más a través de YouTube y darle like si es que este video te gustó. Un abrazo muy grande y hasta pronto.